Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos hoy viviendo tiempos interesantes con respecto a lo que está profetizado para el tiempo actual. Estamos en un sacudimiento de la economía mundial. Todo esto está contemplado en la profecía bíblica. Muchos profetas han hablado acerca de crisis que vendrán al final de los tiempos, antes del regreso del Señor Jesucristo. El día jueves hubo un sacudimiento donde las bolsas de valores en el mundo cayeron. Asimismo el viernes. En todas las naciones hay incertidumbre por el futuro en cuanto al dinero. Así que estamos viviendo tiempos interesantes y debemos saber que hay profecías sobre todo ello. En el Nuevo Testamento encontramos en la carta a los Hebreos cómo Dios está hablando del sacudimiento en la tierra. En Hebreos capítulo 12, versículo 26, allí Dios está hablando de la profecía, la voz del cual conmovió entonces la tierra, dice Dios, pero ahora, tiempo actual, ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27 dice Dios, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Es lo que hemos visto en esta semana. Muchos están considerando que a partir de esta semana las cosas en el mundo serán totalmente diferentes. Así que entramos a un tiempo de incertidumbre para el mundo entero, pero no para los que están creyendo en Dios y en la palabra de Dios. Por eso en este programa estamos enseñando de la palabra de Dios, estamos enseñando de la profecía y estamos enseñando lo que Dios está demandando del ser humano en el planeta Tierra, porque toda crisis en cuanto a lo económico que tiene que ver con el asunto del dinero afecta a cristianos y no cristianos. Pero Dios ha prometido protección. Dios ha prometido que para aquellos que oyen la profecía, creen en la profecía y obedecen las instrucciones de la palabra de Dios, vivirán bajo protección de Dios. Dios es Dios de protección en medio de tantas calamidades. Por eso hoy hablaremos de un tema sumamente importante para el mundo entero, para cualquier persona. Es el tema que tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que necesitamos conocer de una manera muy clara, todos los que vivimos en el planeta Tierra. Es un mandato de Dios para el ser humano, así que seamos cristianos o no cristianos debemos saber la importancia del arrepentimiento y hoy estaremos revisando las Escrituras para entender acerca de este mandato. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, nos habla acerca de el arrepentimiento, que es un mandato de Dios, porque Dios es amor y Dios no quiere que nadie se pierda, y en base a ese amor Dios quiere que nos arrepintamos, en otras palabras que retornemos o regresemos a Él, y para ello hay que empezar con la humillación, para entonces confesar nuestros pecados y Dios, dice la palabra, es fiel y justo para perdonarnos y también para redimirnos, que eso ya lo hizo Jesucristo al morir por nosotros, nos compró por precio, así que todos hemos sido comprados. Ese es el concepto de la redención, para que podamos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Me gustaría empezar por definir la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento en hebreo, hay dos palabras para arrepentimiento, de hecho, en hebreo, que uno es la palabra Naham con M, N-A-J-A-M, Naham, que esa significa
cuando Dios se arrepiente, porque la Biblia dice que Dios se arrepiente, pero no de la manera que nosotros nos arrepentimos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente es porque Dios estaba cambiando de decisión. Lo vemos en el ejemplo del diluvio de Noé. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero no quiere decir que se haya arrepentido como nosotros, ¿no? Que querramos y que necesitamos arrepentir o no. Aquí es una toma de decisiones, y ahí es donde viene este concepto, Naham en hebreo, que significa que Dios lamentó o cambió de decisión por algo que él tal vez quería hacer. Y para hablar de el otro concepto, ahora sí el que se apega a nosotros, es en hebreo es shub, S-H-U-V de vaca, que eso es lo que significa en sí arrepentimiento en hebreo. En el caso del hombre, por ejemplo, esa palabra significa que regresar o retornar a Dios, es lo que significa en sí dar una vuelta en U, es lo que significa esta palabra, la palabra shub, que de ahí viene teshuvah, que el pueblo judío ayuna, este ayuno para, esto lo hace más o menos en otoño, para entonces llegar al día de expiación. Así que es lo que hace el pueblo en el día de la expiación, retornar a Dios, porque el día de la expiación es el día más santo de todos los santos, y por eso hacen una oración o una humillación 40 días previos para llegar al día 10 del séptimo mes, que es donde era el día de la expiación, donde Dios reconciliaba antes a su pueblo. Hoy tenemos la ventaja que ya Jesucristo pagó el precio, así que cualquier persona y en cualquier día y en cualquier momento podemos ir a Dios y Él nos perdona. Es más, Dios dice en su palabra que si nosotros nos arrepentimos, entonces Él ya no se va a acordar de nuestros pecados pasados o de nuestros errores que hayamos cometido. Por eso la importancia de ir a Dios, regresar a Él, que ese es el concepto de la palabra shub, es hacer una vuelta inmediata a Dios. Y como dice su palabra, ¿no? Que Dios, Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni tampoco para mentir. Dios no miente y Dios no se arrepiente, y Dios también tampoco se retracta. Lo que Él ya habló queda establecido. Y ahora, hablando del concepto arrepentimiento en griego, eso lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento. Allí nos habla de la palabra metanoia, que tiene que ver con dos palabras realmente, ¿no? Dos en una, porque meta significa cambio cambio en griego, y la palabra noia, que tiene que ver con nuevo. Así que por eso, en otras palabras, metanoia es cambio de mentalidad, es un cambio de mente. ¿Cómo enfatiza el Nuevo Testamento, por ejemplo, que tengamos la mente de Jesucristo, que dejemos los rudimentos de la mente y que tengamos la mente de Cristo para tener esa metanoia? Así que es muy importante, ¿no?, estas palabras, porque también de esta misma palabra meta se deriva otra palabra, que es la metamorfosis, que es lo que Dios va a hacer con nosotros para ser transformados en un nuevo ser. Es lo que significa la palabra metamorfosis, así como, por ejemplo, un gusano que entra a una metamorfosis y pasa a ser una mariposa. Y esa es la transformación que dice 1 Corintios 15, que todos vamos a ser transformados, o Jesús dijo, vamos a ser como los ángeles o como las águilas. Así que vamos a hacer Dios va a hacer una transformación, vamos a dejar el cuerpo mortal para tener un cuerpo inmortal y entonces irnos a casa con Dios. Pero aquí viene lo importante, porque no se podrá tener una metamorfosis sin antes tener una metanoia. Hay que tener un cambio de mentalidad, hay que ir a Jesucristo, hay que ahora sí ser transformados en Jesucristo para al final tener ese cuerpo glorioso que Dios dice vamos a tener. Así que hay muchas bendiciones por delante y todo empieza por el arrepentimiento. Así es.
Hoy estamos ya en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Cristo hace 21 siglos vino a la tierra. Pero en el Antiguo Testamento Dios enviaba a los profetas con el mensaje del arrepentimiento. Dios a través de los profetas le decía a su pueblo: regresen a mí, porque se han apartado de mí. El significado del arrepentimiento en cuanto a lo que predicaron los profetas del Antiguo Testamento tenía que ver con convertirse a Dios, volver a Dios. Por eso tiene que ver con un cambio de vida, y cambiamos de vida cuando cambiamos nuestra forma de pensar. Todo tiene que ver con el origen de la caída del hombre en la tierra, la caída que vino por el pecado. Todo estaba bien con Adán y Eva hasta que vino el tentador en forma de serpiente. Hoy lo conocemos como el diablo. Él es el tentador, y lo que hace el diablo es hablar una información mentirosa y engañosa. Fue la palabra de mentira y de engaño que oyó Eva. Entonces Eva empezó a recibir la información de la mentira y del engaño bajo el poder de la mentira o el poder de la hechicería de la serpiente antigua. Y dice la Biblia que los sentidos de Eva fueron totalmente perturbados. Fue hipnotizada. Entonces Eva cambió su forma de pensar, y al cambiar su forma de pensar tomó la decisión equivocada de tomar el fruto prohibido. Dios había prohibido ese fruto, y Dios había dicho: el día que coman de este fruto van a morir. La muerte entró por el pecado. Pecar es desobedecer la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Dios le dio estas instrucciones a Adán. Adán se las dio a Eva, y vino la serpiente antigua para engañar a Eva. Eva cayó en el engaño y la mentira de la serpiente, y fue la primera persona que pecó en el planeta Tierra. Pero después Satanás usó a la mujer para hacer caer al varón, como hasta hoy sigue en la misma estrategia el enemigo. Así que vino la caída de Adán, y entonces inmediatamente entró la muerte espiritual, separación de Dios. Separación, y empezaron a caminar en sentido opuesto a Dios. Pero Dios es amor. Dios ama su creación. El hombre es la extensión misma de Dios en la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ama. Entonces Dios empezó a establecer un plan de salvación para el hombre que se había ya perdido por el pecado. Entonces el pecado hacía huir a Adán y a Eva. Entonces Dios los alcanzó y les dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Adán se estaba escondiendo de Dios. Antes Adán vivía bajo la cobertura y protección de Dios. Vivía en la confianza de caminar con Dios. Adán y Eva oían de Dios en el huerto del Edén, pero de pronto el pecado hace que la persona se sienta avergonzada, la persona se sienta humillada por el enemigo. Todo esto lo hace el enemigo, la serpiente antigua, y entonces el diablo trabaja en la mente, y el diablo le dice a la persona pecadora: huye de Dios, Dios no te ama, Dios quiere castigarte, Dios quiere destruirte. Ahora huye de Dios, porque ahora tú eres una persona libre, le dice el diablo al pecador. Entonces el pecador anda huyendo. Por eso Dios es quien empezó la salvación al rescate de el hombre y la mujer que habían caído en pecado. Entonces Dios confrontó al varón, al hombre, en su pecado. Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras. Adán en su pecado ya le echó la culpa a su mujer. Es el problema de los pecadores.
Todos tienen la culpa, menos yo. Es lo que dicen las personas que están en su pecado. Por eso Dios manda a todo hombre en el planeta Tierra a que cambien su forma de pensar. Y por eso tiene que predicarse la palabra de Dios. ¿Cómo fue la caída de Eva? Oyendo otra palabra, la palabra de la serpiente antigua. ¿Cómo el hombre pecador que está apartado de Dios va a regresar de nuevo a Dios? Escuchando la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y por eso Dios en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas. Y los profetas predicaban, arrepiéntanse, cambien de pensamiento y regresan a Dios, conviértanse a Dios. Cuando vino Jesucristo, Dios puso al profeta Juan el Bautista predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicó arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, así vemos Así que es el mandato de Dios para que entremos a la bendición original de Dios. Sí, ahí vemos que es el primer mensaje que habla tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo en sus respectivos ministerios. Así es. Así que debemos estar predicando arrepentimiento, arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos hace regresar a Dios. Es un cambio de mente, un cambio de opinión y regresamos. Es dar un giro de 180 grados porque vamos huyendo de Dios. El pecado cada día nos hunde más en la maldad de este mundo, sea fornicación, adulterio, codicia, amor al dinero, como lo estamos viendo en esta crisis que se está viviendo hoy en cuanto al dinero, porque muchos aman al dinero, pero Jesucristo dijo, el dinero no es la vida, pero aquellas personas que han puesto su corazón en el dinero, creen que el dinero sí es la vida y por eso están desesperados y no saben qué hacer. Por eso Jesucristo vino a predicar arrepentimiento y la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo predica arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la condición para entrar a la bendición de Dios es volverse de nuevo a Dios en un arrepentimiento genuino y verdadero, porque somos pecadores. Arrepentirnos de estar en pecado, porque todo comenzó con Adán y Eva, y ahora estamos en el siglo XXI, y necesito conocer acerca de este mandato de Dios, el arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que la iglesia predica arrepentimiento y Dios manda a todo ser humano en el planeta Tierra, 5 continentes. Hoy en día estamos viendo que más de 196 naciones están preocupadas por estos aranceles que puso el presidente de los Estados Unidos, pero son casi la totalidad de todas las naciones. Un poco más de 200 naciones hay en el planeta Tierra, pero Dios le dice a las naciones, arrepiéntanse de todos sus pecados. Por eso se predica el Evangelio en todas las naciones del planeta Tierra y en este siglo XXI, un siglo de la comunicación, de la tecnología, donde usamos medios de comunicación, radio, televisión, internet, las redes sociales, podemos hablar de la verdad para que todo pecador se arrepienta de sus pecados y regrese a Dios. Dios es el creador del ser humano, Dios nos ama y está esperándonos con los brazos abiertos. Por eso la predicación de la iglesia es arrepentimientos. Podemos leer lo que está registrado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia cristiana y es la obra del Espíritu Santo a través, de manera especial, de los primeros cristianos, pero de los apóstoles Pedro, Juan, Pedro y Pablo, que Dios empezó a usar desde el principio. Hechos 17, del 26 al 28. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando,
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La Biblia dice que hay mucha ignorancia en cuanto a la naturaleza del ser humano, nuestros propios orígenes. Aquí la Biblia dice que de una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. De allí surgieron todas las naciones del planeta Tierra, más de 200 naciones, 5 continentes, de una sola sangre. Sí. Y dice la Biblia que Dios le prefijó el orden de los tiempos. Por eso estamos hoy en el siglo XXI, estamos contando los tiempos. Estamos en el siglo XXI después de Cristo. O sea, Cristo nació año 0, estamos en el año 2025, después de Cristo. Así que estamos contando los tiempos. Nosotros somos la generación de este siglo XXI, una generación del avance de la sabiduría y la tecnología conforme a la profecía. Todo lo que sucede en el planeta Tierra y lo que están haciendo hombres de ciencia y lo que están estudiando en las universidades, muchos que están preparándose para el tiempo actual, tiene que ver con la profecía. Dios lo profetizó y al tiempo último Dios iba a traer un despertar en la mente del ser humano en cuanto a la sabiduría y la tecnología, como lo estamos viviendo hoy. Cualquier persona puede tener un teléfono inteligente llamado también celular. Todos tenemos un teléfono celular y nos comunicamos no solamente de manera local, sino de manera internacional. Así que estamos en el cumplimiento de los tiempos. Y sí, Dios dijo, ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. México está limitado al norte en la frontera con Estados Unidos. Los Estados Unidos no se pueden separar de México ni México de Estados Unidos. Dios nos puso así. Así que tenemos que convivir entre naciones y trabajar entre naciones. Estados Unidos necesita a México, México necesita a los Estados Unidos. Y así como Guatemala, Dios puso fronteras entre naciones, el continente americano, continente europeo, continente africano, el continente asiático. Así que tenemos delimitación de fronteras. Todo esto Dios lo puso. Por eso dice la Biblia que hay cierto desconocimiento de lo que Dios ha hecho desde el principio. Y aquí dice la Biblia, ¿cuál es el propósito por el cual Dios de una sola sangre estableció todo el linaje de los hombres, las naciones? México, Guatemala, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, todos los países del mundo con un propósito, que busquen a Dios. Sí, y solamente en arrepentimiento de sus pecados podrán volver a Dios. Y es muy interesante donde lo habló el apóstol Pablo, porque no fue en cualquier ciudad o cualquier país, sino fue en Atenas, Grecia. Que Atenas, donde se cultivaba, sí, estaban los filósofos, ciertamente. Estaban allí los filósofos. Sí, y aparte, bueno, de ahí viene el concepto también de la palabra democracia, por decir un ejemplo, sí, ¿no? Pero bueno, aquí estaban en el Areópago, y el Areópago es donde antes se juntaban los filósofos y exponían sus temas, y entonces había como una mesa de debate, ¿no? Y así es como el apóstol Pablo pasó por allí, y ahí estaban todos los dioses de los griegos, ¿no? Los dioses falsos. Entonces,
había un altar a cada uno de esos dioses, pero dejaron un altar vacío donde decía al Dios no conocido. Entonces vemos también en el caso de los griegos que cultivaban la mente. Eran ignorantes de la verdad, no conocían al Dios sí, exacto, que creó a Grecia, al Dios que creó a los griegos. Ellos eran griegos y estaban cultivando su mente y estaban estableciendo doctrinas propias de sus pensamientos, la filosofía griega, y no conocían la verdad, no conocían al Dios verdadero. Y dejaron allí un nicho, sí, porque eran adoradores de todos los dioses. Pero por si al caso nos falta un Dios para adorar, vamos a dejar descubierto o sin ninguna imagen este nicho, hasta que llegó Pablo. Sí, y Pablo en la sabiduría de Dios se refirió a lo que estaba en ese nicho, nada. Entonces Pablo dijo, voy a hablarle del Dios que no conocen. Sí, ahí vemos, el apóstol Pablo les dice que no se necesitan hacer cosas de oro o de ídolos de oro, de plata o de esculturas o de piedras preciosas, no, que simplemente Dios es espíritu, Él está con nosotros y Él está también, les dijo, con ustedes, aunque no lo pueden ver, se puede sentir, porque Dios es espíritu y Dios es omnipresente porque está en todas partes al mismo tiempo, y también es omnisciente porque sabe todo acerca de cada uno de nosotros, y es también todopoderoso porque no hay alguien que se pueda comparar a Dios, y eso fue la exposición que dio aquí el apóstol Pablo. Entonces les habló del Evangelio de Jesucristo que vino, que murió, pero que resucitó entre los muertos, y ese es el Evangelio que predicó aquí el apóstol Pablo en Atenas, Grecia. Era el inicio de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo estaba llevando el Evangelio a las naciones gentiles. Hoy todas las naciones gentiles han recibido ya el Evangelio. Estamos en el siglo XXI, pero Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Dios manda a todas las naciones del planeta Tierra que se arrepientan de sus pecados. Allí en Hechos 17:30 dice la Escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice la Escritura, por cuanto ha establecido un día, viene ese día al futuro. Pronto llegará ese día, el día del juicio. Cristo viene a hacer juicio a los incrédulos, a aquellos que no se arrepintieron, a aquellos que no creyeron la verdad y siguieron viviendo en su ignorancia. Dice la Escritura, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere a Jesucristo. Cristo viene como juez. Hace 21 siglos atrás, Cristo vino como un siervo a sufrir y a ser sacrificado como un cordero en la cruz del Calvario. Pronto estaremos recordando en esta Semana Santa el sacrificio de Cristo, su padecimiento, muerte, pero también su resurrección. Y vamos a recordar las fiestas de primavera, las fiestas que tienen que ver con la obra de Cristo en la cruz y el nacimiento de la iglesia cristiana, porque Cristo dio nacimiento a la iglesia en primavera. Así que debemos conocer lo que está escrito en la Biblia para caminar en sabiduría, en conocimiento en este tiempo de tanto desconocimiento o tanta ignorancia de la verdad. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos tengamos cuidado con el engaño del mentiroso. El mentiroso, que es el mismo diablo, está usando a personas, usando los medios de comunicación con información falsa, información que no es verdadera, información que viene de las tinieblas. Por eso se habla tanto de muertes, de tragedias, de muchas cosas. Es la obra del enemigo, pero la iglesia predica
Todo lo opuesto, predica vida, predica la esperanza que solamente en Cristo tenemos. Pero hay que arrepentirse para entrar a la bendición de Dios, porque la persona en su pecado ha hecho un estilo de vida en su propio pecado y cree que esa es la vida, hasta que un día recibe el Evangelio, se arrepiente de estar caminando en esa vida de su propia mente y vuelve a Dios. Y entonces en Jesucristo comienza una nueva vida. Por eso en Jesucristo hay cambio y transformación. Cristo cambia nuestra mente, Cristo cambia nuestra forma de hablar, porque Cristo obra para una transformación total a un nuevo estilo de vida. La Biblia habla de cómo Jesucristo empezó a predicar el Evangelio a los pecadores, porque todos somos pecadores, es la enseñanza de la Biblia. Todos hemos nacido en pecado y Jesucristo vino por los pecadores, vino por las personas que estaban en su pecado. Y vamos a conocer acerca de uno de las personas que estaban en su pecado lleno de codicia y de avaricia. Es conocido como Mateo, el apóstol Mateo. ¿Quién era el apóstol Mateo? Era un hombre pecador, era un hombre lleno de codicia y de avaricia, era un cobrador de impuestos, le trabajaba al imperio romano, era el que le daba la ayuda al imperio romano cobrándole los impuestos a sus propios hermanos, los judíos, pero estaba lleno de codicia y por lo tanto le robaba a sus propios hermanos, cobraba más de lo justo. Era un hombre injusto, era un hombre pecador, era un hombre codicioso. Pero Jesucristo vino precisamente por los pecadores. Y dice la Escritura allí que Jesucristo dijo, vamos a Lucas 5 del 27 al 32. Después de estas cosas, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es la palabra que debemos subrayar en el mensaje de Jesús. No he venido al planeta Tierra a llamar a justos, sino a pecadores a que se arrepientan. Todo ser humano debe arrepentirse, todo ser humano ha nacido en pecado y necesita arrepentimiento. Y aquí tenemos un testimonio de una persona que se arrepintió y le siguió a Jesús y se convirtió como el apóstol Mateo. Hoy tenemos un escrito en la Biblia, el Evangelio de Mateo. El Espíritu Santo usó a Mateo para escribir el Evangelio de Mateo, pero ¿quién fue Mateo? Mateo fue un hombre en su vida pasada pecadora. Fue un hombre que estaba apartado de Dios y le servía al diablo en lugar de a Dios, hasta que Jesucristo le dijo, sígueme, y le siguió. Se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Cristo, a Dios, y Dios lo llamó a ser un apóstol, el apóstol Mateo. El Señor Jesucristo, Él dijo, he venido a buscar lo que se había perdido. Desde Adán, toda la humanidad se perdió. Desde Adán, todos los que hemos nacido de generación tras generación, hasta el presente siglo XXI, hemos nacido en pecado. Somos pecadores. Así que
debemos conocer lo que está registrado en la verdad de Dios, en la palabra. Por eso Jesucristo aquí enseñó algo importante acerca de arrepentirse. Todo ser humano tiene que arrepentirse. Veamos lo que está escrito en Lucas capítulo 13. Jesucristo enseñó que todos somos pecadores y debemos arrepentirnos. Sí, quería nada más expandir un poquito aquí la conversión de Mateo. De Mateo. Que Mateo también, de acuerdo a la tradición, él era hermano primo, del Señor Jesucristo, por el lado del Padre terrenal de Jesús, de José. Entonces, por eso vemos allí Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y lo dijo con tanta familiaridad porque tal vez ya había hablado con él y él se resistía a seguir a Jesús. Pero él era publicano, quiere decir que él trabajaba para el Imperio Romano. En cambio, los fariseos y escribas, que eran una secta, ¿no? Un grupo, ellos se consideraban a sí mismos como los mejores religiosos en el tiempo de Jesús y que los demás estaban abajo de ellos, incluyendo, había una pugna, ¿no? Entre los fariseos y los publicanos, porque los dos cobraban impuestos, ¿no? Los publicanos a Roma y los fariseos cobraban el impuesto del templo. Así que por eso los dos eran, vamos a decir, eran ricos, aunque los publicanos eran más ricos todavía, porque pues cobraban los impuestos al Imperio Romano. Entonces era una pugna, ¿no? Entre un bando y otro bando, pero vemos, por eso ellos se quedaron, vamos a decir, celosos, ¿no? De cómo Jesús aceptó ir con un publicano a comer con ellos, cuando ellos son pecadores y ellos supuestamente son los santos. Por eso Jesús les dice, bueno, si usted dice que no tienen pecado, pues yo nada más vine por los pecadores. Y si ustedes no quieren, pues no necesitan entonces que yo pase con ustedes. Sí. Es por eso que Jesucristo dijo, a partir de allí, ¿no? Es donde dice, ¿no? Así como los enfermos son los que necesitan un médico, y yo vine para curar a esos enfermos. Sí, sabemos que el enfermo cuando está enfermo tiene que acudir al médico, tiene que tomar su decisión y actuar. Así es. Si el enfermo no toma su decisión, si el enfermo no actúa, seguirá enfermo. Y aquí es lo mismo con el pecador. Si el pecador no toma su decisión de salir de su pecado y convertirse a Dios, seguirá siendo pecador y por lo tanto irá rumbo a el infierno por el pecado. Y aquí hay que resaltar lo que hizo Leví Mateo, porque cuando Jesús le dijo, sígueme, él cerró todo, su mesa, ¿no? Donde estaba él trabajando, cerró todo aquel día y siguió a Jesús, y además invitó a sus compañeros de trabajo, hizo un banquete. Así que, en otras palabras, compartió el Evangelio con sus demás compañeros de trabajo. Y entonces Jesús vino, posó en su casa y seguro muchos fueron salvos aquel día. Así es. Ahora veamos esta enseñanza de Jesús, porque aquí Jesucristo enseña que todo ser humano es un pecador. Sea que haya nacido en cualquier país de la tierra, por el hecho de haber nacido en la sangre de Adán, todos somos pecadores. El único que no nació en la sangre de Adán fue Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. Por eso solamente Cristo nos puede salvar. La sangre de Cristo es diferente a la sangre de Adán. Nosotros los seres humanos recibimos la sangre de Adán, somos pecadores. Por eso necesitamos un cambio, una transformación, y a esto vino Jesucristo. Aquí tenemos una enseñanza de Jesucristo hablando de que todos somos pecadores. Lucas capítulo 13 del 1 al 3, primero. Bueno, y dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Jesucristo está hablando de toda una región, la región de Galilea. Y Jesucristo dijo, ¿por qué algunos galileos tuvieron que ser sacrificados a muerte por Pilato? Y derramaron su sangre. ¿A poco eran muy pecadores esto que derramaron su sangre por orden de Pilato? ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Jesucristo dijo, no, son iguales, son iguales. Jesucristo dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los otros galileos que no iban a morir de esa manera, morirían de otra manera, porque son pecadores. Todos los galileos eran pecadores, nada más que estos pecadores en sí fueron muertos por Pilato, pero los otros en su pecado iban a morir de otra manera. Por eso Jesús dijo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La muerte está al acecho del pecador. Por eso necesitamos la salvación en Cristo. A esto vino Cristo. Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna. Cristo vino a darnos vida eterna. Y sigue la enseñanza de Cristo, versículos 4 y 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De la misma manera, hubo muerte debido a una tragedia, se cayó una torre, posiblemente hubo un temblor, se cayó la torre y mató a muchas personas. Sí, aquí habla del estanque de Siloé, donde dice cayó una torre y aplastó a 18 personas que murieron. Sí, pero fue una tragedia. ¿Cuál es el pensamiento popular generalmente? Algo hicieron. Por su maldad posiblemente les alcanzó la muerte. Eran malos, eran perversos y por lo tanto la tragedia les llegó. Sí, Jesucristo no dijo eso acerca de la causa. Sí, porque el pensamiento judío era que, por ejemplo, que las cosas malas solamente le pasan a la gente mala. Sí. Ese era el pensamiento del tiempo de Jesús. De los fariseos. De los fariseos, los saduceos. Por eso Jesús dice, no, pues tanto ellos como los de ahora, si no se arrepienten, van a perecer de todas maneras. O sea que si no mueren de esa manera, van a morir de otra manera porque son pecadores. Aquí son dos casos que sucedieron en el tiempo de Jesús, ¿no? Y vemos en el primer caso, porque aquí menciona a Pilato, ¿no? Que fue el que después se enjuició a Jesús, ¿no? Tal vez la gente estaba diciendo, a ver qué posición política va a tomar Jesús, pero Jesús no tomó ninguna posición ni a favor de Pilato ni a favor de los otros, sino simplemente dijo, si ustedes no se arrepienten, entonces les va a pasar que igual que esas personas que perecieron. Él vino a hablar la verdad. Él vino a mostrar acerca del pecado y la sentencia del pecado, la muerte. Y debido al pecado de Adán, todos somos pecadores. Unos morirán de una manera. En este caso murieron por la tragedia que se cayó la torre. Así es también. En el otro porque fue Pilato quien los mató. Pero cuánta muerte estamos viendo en nuestros países. Violencia en las calles, asesinatos. Estamos viendo enfermedades. Hoy se habla de enfermedades que ya se creía erradicadas, están volviendo nuevamente y están muriendo muchas personas. Mueren niños, adolescentes, jóvenes, adultos. ¿Por qué? Por el pecado original de Adán y de Eva que hemos heredado. Por eso la religión cristiana, por ser parte de un movimiento religioso solamente, no me puede ayudar. Solamente Cristo es la única persona que me puede ayudar. Cristo vino, es Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, para salvarnos del pecado, porque el pecado es sentencia de muerte. Así que en Jesucristo está la salvación. ¿Por qué es necesario arrepentirse? Así terminamos. Número 1, debemos arrepentirnos porque todos hemos nacido bajo pecado. Está escrito en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 9.
Dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Gentiles y judíos, cubre todas las naciones del planeta Tierra. Solamente hay una nación, Israel, y todas las demás somos gentiles. Así que judíos y gentiles, todos hemos nacido bajo pecado. Está escrito en el Nuevo Testamento. Número 2. Debemos arrepentirnos y creer en Jesucristo para cambiar de la naturaleza. Esto es lo importante, cambiar nuestra propia naturaleza, de ser malos a convertirnos en buenos. Una persona que mal habla, insulta, maldice y no puede controlar su lengua, solamente Cristo puede hacer un cambio de naturaleza, amigo o amiga, y empezarás a hablar otro lenguaje. Cristo es el cambio de naturaleza. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos hemos nacido en pecado desde Adán y Eva. Pero dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, está hablando de la resurrección de Cristo, habla de Cristo. Cristo resucitó y hace un comparativo allí la Biblia entre Adán y Cristo. En Adán hemos nacido en muerte por el pecado. Vamos camino a la muerte eterna. Pero cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, pasamos al reino de Dios, pasamos a la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, 1 Corintios 15, del 21 al 22. Bueno, el 20 es donde nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí habla de un cambio de naturaleza, así como en Adán todos mueren, en Cristo somos vivificados. Por eso empezamos a caminar en el Espíritu y ver las cosas de manera diferente. Así que estas son las transformaciones que vino a hacer Jesucristo. Y voy a la última transformación. Debemos arrepentirnos y creer en Jesucristo para salir de la cautividad del diablo. La Biblia dice que hemos nacido en cautividad por el pecado. Satanás tiene en esclavitud a todo pecador. Somos esclavos del diablo. En 1 de Juan, la Biblia dice, hijos del diablo. Pero cuando nos arrepentimos al oír el Evangelio de Jesucristo y creemos en Jesucristo y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces pasamos al reino de Jesucristo y entonces somos libres, libres del diablo. Y ahora pasamos a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído y han recibido al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, quiero hacer un llamado para tu salvación. Dios te ama. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos a dar su vida por ti y por mí. Solamente tenemos que creer el Evangelio y recibir el Evangelio en nuestros corazones. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí. Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de ser pecador, me arrepiento de estar apartado de Dios y clamo para que tu sangre que derramaste en la cruz venga y me limpie de pecado. En este momento decido creer en ti, en tu resurrección, y te acepto como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Bautízame con tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has pasado ya de muerte espiritual a vida espiritual, de la naturaleza de Adán a la naturaleza de Cristo. Has pasado del reino de las tinieblas
al reino de Jesucristo, el reino de la luz. Ahora tienes que seguir estudiando de la Biblia, ir a una iglesia donde el pastor pueda enseñarte acerca de la vida en Cristo Jesús. Esta es la salvación en Cristo y todo comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un estado normal ya en la vida cristiana y debemos seguir predicando arrepentimiento. La carta del apóstol Pedro dice: Dios no retarda la promesa del regreso de Cristo como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos se arrepientan. Gracias por haber estado con nosotros, esperando que las bendiciones les hayan alcanzado. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.